Organizan el siguiente evento Red Alimentaria y GC1 Argentina. ¿Cómo gestionar la operatoria aduanera para evitar multas y mayores costos? Diserta María del Carmen Camelino, abogada, despachante de aduana, docente universitaria, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, miembro del número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Estudio Jurídico Camelino. Buenos días. Quiero agradecer especialmente a Red Alimentaria y a GC1 por haberme invitado a participar en este evento. Ya he sido presentada, soy María del Carmen Camelino, abogada, me especializo en temas aduaneros y de comercio exterior, y en este último módulo vamos a desarrollar la temática relacionada a las habilidades y herramientas para evitar multas y mayores costos, enfocado fundamentalmente a lo que se refiere a la operatoria aduanera. Es decir, qué es lo que debe tener en cuenta un operador del comercio exterior para evitar incurrir en estas situaciones que le implican mayores costos. A su vez, vamos a tener en cuenta tanto las herramientas operativas de prevención, como ya dije, que se refieren y relacionan estrictamente a la operatoria aduanera, qué debemos tener en cuenta para evitar cometer infracciones aduaneras, y por otro lado vamos a vincular también las herramientas de la nueva tecnología que permiten simplificar, facilitar, agilizar, transparentar, lo que implica la disminución de costos. Evitar mayores costos por un lado, disminuir costos con la tecnología por otro lado. Entonces, como ya dijimos, nos vamos a referir en primer lugar a la operatoria aduanera. Y lo primero que tiene que saber un operador del comercio exterior, sea importador, exportador, es cuáles son los riesgos que se enfrenta en relación a la operatoria aduanera que va a realizar o que proyecta realizar. Y estos riesgos van a estar relacionados con la posibilidad de cometer infracciones, que esas infracciones implican una transgresión a las disposiciones de la legislación aduanera. Cuando nos referimos a la legislación aduanera, tenemos que tener en cuenta que la operatoria aduanera se basa en normas, el código aduanero, las leyes que lo complementan, los decretos, las resoluciones aduaneras, que el importador y exportador debe aplicar para evitar cometer irregularidades. Y lo que debe entender el operador, que por qué muchas veces estas infracciones que implican multas y que agravan su situación, ¿por qué sucede? ¿Qué es lo que se pretende proteger por parte del legislador cuando previó y tipificó ciertas conductas que merecen sanción? Lo que tiene que tener en cuenta es que lo que se pretende es que el operador utilice correctamente los medios operativos para evitar que se ponga en peligro el bien jurídico principal que protegen esas normas. El legislador, cuando dicta una norma, tiene una finalidad. Y la finalidad de las normas que pertenecen a la legislación aduanera es la del control del tráfico internacional de las mercaderías. Ese es el bien jurídico principal. Y cuando se incurre en infracciones aduaneras, entonces, es lo primero que el operador tiene que tener presente, cuando precisamente se da un incumplimiento de los deberes, de las obligaciones, de los requisitos que se deben cumplir para realizar una operatoria de importación, una operatoria de exportación, sea esta definitiva o suspensiva. Cuando se da ese incumplimiento, entonces eso genera una responsabilidad para la empresa. Esa responsabilidad trae como consecuencia la aplicación de una sanción, y la sanción, en definitiva, es una pena pecuniaria, es una multa. También es importante entender y tener en cuenta que estas multas aduaneras tienen una naturaleza penal, porque lo que se tiene en cuenta con la multa es disuadir al operador de comercio exterior para que sea cuidadoso cuando realiza las operatorias y cumpla con todos los requisitos exigibles. Esa manera que tiene la multa y ese carácter que tiene la multa represivo para prevenir y reprimir
la violación de los requisitos, de las normas, implica que se le van a aplicar a todo lo que es, en el caso de que se dé la infracción aduanera, se le van a aplicar los principios de derecho penal. Esa es la parte infraccional de procedimientos que, llegado el caso, va a implicar garantías para quien tenga que defenderse, atento que aplicándose los principios de derecho penal, algunos están expresamente previstos en el Código Aduanero, como los principios de legalidad, de tipicidad, de no incriminación por analogía. En caso de duda, se debe estar a favor del procesado, todos principios que, llegado un momento de defensa, lo van a avalar, a proteger. El Código Aduanero tipifica, como ya dijimos, conductas que implican poner en riesgo la legislación aduanera. Y dentro de esas conductas mencionamos algunas, y la más común es la primera, declaración inexacta. Es lo primero que un operador del comercio exterior tiene que tener presente, evitar cometer declaraciones inexactas. Es un tipo de infracción aduanera, hay otros como transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva o tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, y así tenemos diferentes tipos de infracciones aduaneras. Debido al tiempo, vamos a referirnos solamente a una de ellas, que es la más común, declaración inexacta. La declaración inexacta está vinculada con los datos que se aportan en la destinación aduanera, la información que debe ingresar el despachante de aduana a través del sistema informático Malvina. Esa declaración aduanera es la que se encuentra contenida en la destinación aduanera. Destinación aduanera que, como ya dijimos, puede ser suspensiva o definitiva. Definitiva de importación para consumo o de exportación para consumo. Dentro de las suspensivas, tránsito, temporarias. Los datos que se declaran en la destinación aduanera se declaran a través de un sistema de codificación. El declarante, que es el despachante de aduana, no puede declarar libremente, sino que esos datos los va a ingresar, pero bajo un formato de código. Y el servicio aduanero lo que va a tener que constatar es que los datos declarados en la destinación aduanera de importación o de exportación coincidan exactamente con lo que corresponda, si corresponde la verificación, cuando el canal asignado sea el canal de verificación. Bien, entonces, volvemos. Declaración inexacta, datos que conforman la declaración aduanera que está contenida en una destinación aduanera. Esos datos están codificados a través de un sistema de codificación del sistema informático Malvina. ¿Cuándo sucede entonces una declaración inexacta que genera una consecuencia de mayor costo porque va a implicar la aplicación por parte del servicio aduanero de una multa? Esa declaración inexacta, entonces, como ya dijimos, sucede cuando lo declarado en la destinación aduanera no coincide con lo verificado, con lo comprobado por el servicio aduanero, y eso puede generar tres consecuencias. O bien un perjuicio fiscal, por ejemplo, se declaró mal la posición arancelaria de la mercadería. La posición arancelaria que considera correcta el verificador tributa un arancel mayor. Allí se pagó un arancel menor, por lo tanto hay un perjuicio fiscal y habrá la posibilidad de una multa del 1 a 5 veces el importe del perjuicio fiscal. Otra situación que puede dar lugar a declaración inexacta, mismo ejemplo, está mal la posición arancelaria. La posición arancelaria que el verificador considera correcta le impacta la intervención de un organismo. Por lo tanto, debió haberse presentado un determinado certificado, que puede ser de SENASA, de ANMAT, dependiendo de la posición arancelaria de la mercadería. Si no está el certificado, declaración inexacta, porque se ha transgredido una prohibición, una restricción, un requisito exigible, que no está presente al momento de la verificación. En este caso, la multa será de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería.
Y el tercer caso, cuando se declara el valor incorrectamente, ya sea el CIF de importación o el FOB de exportación, y eso genera esa diferencia, un ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado por pagar distinto del que efectivamente corresponde. Declaración inexacta, entonces, habrá solo si se dan cualquiera de estos tres supuestos. Bien, como dijimos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evitar cometer declaraciones inexactas? Tenemos que tener conciencia de que los datos conforman declaración comprometida y que esa declaración comprometida se basa en un sistema de codificación. ¿Y qué es ese sistema de codificación? El sistema de codificación, por un lado, se refiere a la descripción de la mercadería y a las circunstancias de la operación. Y concretamente, la posición arancelaria es un código que se tiene que declarar. Es declaración comprometida. Si está mal la posición arancelaria, declaración inexacta. Y también pertenecen a este grupo del sistema de codificación los datos que se dan respecto a lo que está vinculado con la valoración de la mercadería, que impacta en la liquidación. En ese caso tenemos sistemas de codificación en lo que se relaciona con los sufijos de valor. También está codificado todo lo que está relacionado con información adicional de la mercadería, como por ejemplo, si se requiere aportar marca y modelo a través del sistema de codificación de opciones. Y por último, las ventajas, que son las que determinan el tratamiento aduanero de la mercadería, que puede impactar distinto, por ejemplo, si esa mercadería se declara como un bien de uso o como un bien de reventa para el mercado interno. La liquidación resultante va a ser diferente. Todos estos elementos conforman el sistema de codificación. Y este sistema de codificación en el que se basa la declaración comprometida se rige por una serie de principios. El principio relacionado con el despacho en confianza, la declaración escrita previa, la veracidad y exactitud, la inalterabilidad, un sistema selectivo de control aduanero en donde en algunos casos corresponde la verificación, asignación de canal rojo, en otros casos corresponde el control de la documentación, canal naranja, y en otros casos no se controlará cuando corresponde el canal de selectividad verde. Esto dependerá del azar o de que el sistema ya esté programado según perfiles de riesgo, según tipo de mercadería, según sea necesario presentar o no certificados, en cuyo caso, bajo todo este contexto, la declaración rige el principio de la inalterabilidad, lo que implica que el principio es que no puede ser modificada, alterada o rectificada, salvo las excepciones que prevé el propio Código Aduanero, y a eso vamos, como manera de prevención. Y si en este contexto, si hay una declaración que no coincide, entonces se da la inexactitud y la consecuencia, la sanción. El bien jurídico protegido en la declaración inexacta es el de la veracidad y exactitud. Eso significa que la veracidad y exactitud impacta en todo este sistema de codificación, y la posición arancelaria, si está mal, entonces vamos a tener, y esa posición arancelaria que se considera correcta tiene un arancel mayor, vamos a tener una declaración inexacta. Si la cantidad de mercadería que se declara es de más o de menos, en el caso de operatoria de importación vamos a tener una declaración inexacta si es de más o de menos, y en operatoria de exportación está permitido embarcar con diferencia de menos. Pero si hay una declaración de más, también va a haber declaración inexacta. Entonces, lo importante entonces es tener en cuenta que hay un sistema de codificación y que la declaración tiene que ser veraz y exacta. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que el Código Aduanero prevé que están vigentes y que cualquier operador a través de su despachante de aduana puede utilizar para prevenir y evitar las multas? Y acá mencionamos
el ignorar contenido, la declaración supeditada, la declaración con intervención del servicio aduanero, la rectificación y la autodenuncia. Ignorar contenido, si el proveedor comete errores en una operatoria de importación, solo aplicable ignorar contenido en operatoria de importación. Si el proveedor, como ya dije en este ejemplo, comete errores y a veces me manda mercadería de más o me manda una mercadería que no es la calidad que le pedí, entonces yo ya en esos casos como importador voy a estar alerta. Y en esos casos le voy a avisar al despachante a fin de que antes de oficializar la destinación aduanera realice el trámite de ignorar contenido para tomar contacto con la mercadería antes de la oficialización, como ya dije, y de esa manera luego realizar una oficialización con los datos correctos, de manera tal de evitar la multa. También tenemos la posibilidad de hacer declaración con intervención del servicio aduanero. Ejemplo, vamos a hacer una operatoria de exportación de una máquina de última tecnología en donde el despachante de aduana observa que el sistema armonizado, la nomenclatura sobre la cual se basa nuestra nomenclatura común Mercosur y nuestro sistema integrado del sistema informático Malvina, no contempla con claridad la ubicación de esa mercadería. Esto sirve tanto para importación como para exportación. En ese caso, entonces, lo que puede hacer es oficializar con la posición arancelaria que considera correcta y luego, haciendo un despacho con intervención del servicio aduanero, la aduana confirmará o no esa posición arancelaria. Si no es la posición correcta para el servicio aduanero, no habrá multa. ¿Por qué? Porque hizo el despacho con intervención del servicio aduanero. Bueno, otra herramienta operativa para evitar cometer infracciones aduaneras o para evitar la multa cuando ya ha habido un error es la posibilidad de la rectificación. La rectificación, como ya dijimos, el principio es la inalterabilidad. No se puede modificar o rectificar una declaración contenida en una destinación aduanera. Pero el Código Aduanero, en operatoria de exportación y en operatoria de importación también lo prevé, establece en un artículo la posibilidad de rectificar cuando se cometió un error. Ahora, para que se pueda rectificar se tienen que dar dos requisitos, un requisito material y un requisito temporal. El requisito material es que la inexactitud sea comprobable de la simple lectura de la declaración aduanera o de la documentación complementaria. Y la rectificación debe ser solicitada antes de la asignación de canal y antes del libramiento, si correspondió canal verde, se puede rectificar. Y luego del libramiento se puede rectificar hasta que la mercadería haya sido cargada a bordo en la vía acuática o hasta la autorización del último control de la aduana de frontera cuando sea por vía terrestre. Y siempre procederá la rectificación cuando no se haya configurado delito o infracción. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la rectificación? No habrá multa si rectifico en tiempo y forma. Y por último, la otra herramienta a tener en cuenta es la de la autodenuncia. La autodenuncia significa que hubo un error, una declaración inexacta. También el exportador o importador pueden presentar un escrito ante la aduana y manifestar ese error, solicitando la rectificación. Si la rectificación, el pedido de autodenuncia se hace en tiempo y forma y cumpliendo los requisitos que se exigen en el Código Aduanero, entonces la rectificación procederá sin apertura de sumario y la multa se reducirá en un 75%, el mínimo de la multa. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta que en la práctica aduanera sucede muchas veces las inexactitudes por cuestiones clasificatorias. Y esto es fundamental tener en cuenta la posición arancelaria, que tiene que estar correcta, pero que a su vez el declarante tiene una limitación al hacer su declaración comprometida a través de un sistema de codificación y que se pueden dar controversias en materia clasificatoria. Y esto nos va a permitir vincular
estas herramientas de prevención que están vigentes, las que acabamos de mencionar, con las herramientas de la nueva tecnología que nos van a permitir, como ya dijimos, simplificar, agilizar, transparentar, facilitar, lo que implica menores costos en la comercialización y en la propia operatoria aduanera. La tecnología ha tenido un gran impacto en el comercio exterior y es necesario que los gobiernos y las empresas se acomoden rápidamente a estas nuevas exigencias. Estas nuevas tecnologías posibilitan eficientes y ágiles transacciones comerciales internacionales, procurando previsibilidad y transparencia. Todo esto en armonía con los lineamientos tanto de la Organización Mundial de Aduanas como la Organización Mundial del Comercio, que propenden a la simplificación de los procedimientos mediante la utilización de las nuevas tecnologías en el comercio exterior. Los panelistas anteriores ya se han referido a utilizar herramientas de tecnología al hablar de identificar productos a través de la identificación del producto con el código de producto GC1, lo que permite aportar datos completos acerca de las características de la mercadería y lograr la trazabilidad de la misma. A su vez, la identificación del producto aporta una mayor calidad y valor agregado a esa mercadería, generando una mayor competitividad, productividad y consecuente rentabilidad. Y también se han referido a la herramienta tecnológica de la ventanilla única del comercio exterior y de la central de información de la misma ventanilla única del comercio exterior, lo que permite transparencia y facilitación del comercio. De todas estas herramientas me voy a vincular lo que ya vimos en la cuestión de la operatoria aduanera con la identificación del producto a través del catálogo GC1. Actualmente hay una resolución que prevé la posibilidad opcional de que el declarante pueda ingresar a la declaración aduanera el catálogo GC1. De tal forma que los agentes aduaneros, desde el sistema informático Malvina, van a poder visualizar todos los datos del producto que han sido registrados en el catálogo. Los datos del producto, sus características técnicas, qué tipo de producto es, su calidad, su posición arancelaria, todos los datos que hacen a la identidad de ese producto. Esto va a permitir facilitar el proceso de declaración aduanera, al cual ya nos hemos referido, la importancia que tiene para evitar multas, además de permitir la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena comercial, posibilitando certeza y transparencia. La utilización del catálogo GC1 posibilita al importador o exportador aportar una mayor información complementaria respecto a la mercadería declarada. Y esto es importante porque en caso de conflicto por cuestiones clasificatorias, por ejemplo, como ya hemos visto, el declarante se va a encontrar en mejor posición al momento de la oficialización aportó el catálogo, ya que contiene todos los datos y características de la mercadería, facilitando de esta manera el control por parte del servicio aduanero y posibilitando la utilización de una de las herramientas de prevención, que es la de rectificar sin multa, porque se han aportado todos los elementos, ya que los mismos surgen de la documentación complementaria, que es este catálogo. Entonces, hemos analizado las herramientas de prevención que están vigentes, que están reguladas en el Código Aduanero, que son importantes tener en cuenta en qué momento se deben utilizar y de manera tal que se evitan las multas, ya sea ignorar contenido, utilizar esa herramienta en la operatoria de importación para tomar contenido de la mercadería y de hacer una declaración correcta, o intervención, un despacho con la intervención del servicio aduanero, cuando, por ejemplo, se tiene dudas respecto de
la clasificación arancelaria de una mercadería novedosa, en cuyo caso se aporta la posición que se considera correcta y luego la aduana determina cuál es la posición y no habrá multa, o la posibilidad de rectificar cuando se trate de un error evidente, imposible de pasar inadvertido, que surja de la propia lectura, de la propia destinación aduanera o de su documentación complementaria, evitando la multa. Y complementando, como ya dijimos, con las herramientas tecnológicas que nos aportan rapidez, transparencia, eficiencia, menores costos. Entonces, como conclusión, la mejor manera de evitar un riesgo es conocerlo. Por lo tanto, es importante que las empresas estén debidamente capacitadas en todas estas herramientas de prevención, que tengan conciencia de la importancia de la tecnología, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto vinculado con la operatoria aduanera y su prevención. Y también importante que tengan en cuenta que idear o generar un propio protocolo de prevención, a fin de que todas las personas que trabajan en la empresa sean conscientes y tengan la debida capacitación en relación a qué es lo que deben tener en cuenta para evitar cometer infracciones aduaneras. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. Auspician el siguiente seminario ATSE, Asociación para el Desarrollo Social Empresario, BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo Productivo, Estudio Jurídico Camelino. Organizan el siguiente evento Red Alimentaria y GC1 Argentina.